Hola, muy buenas tardes. El día de hoy en esta mesa de análisis me encuentro con mis compañeras Lisbeth, Marian, Carla y Yadira. El tema que vamos a estar tratando es acerca de la opinión pública y cuáles son las etapas para formarla. Comencemos diciendo que la opinión pública es por su formación un producto de opiniones individuales sobre un asunto de interés común y que se origina en las formas comunicativas humanas. Una vez diciendo esto, pasemos a conocer cuáles son las etapas que conforman esta opinión pública. El primer punto de las etapas de la formación de la opinión pública es la disposición individual y el clima comunicativo. La disposición individual se refiere a cuando las personas van creciendo, solamente van opinando y haciéndose cuestiones personales, pero de acuerdo a lo que van escuchando en su ambiente conforme van creciendo. Un ejemplo de ellos podría ser el de las creencias, de la religión o las tradiciones familiares. Para mí, cuando empieza la disposición individual es cuando creces dentro de tu familia y quizás la familia te va imponiendo cómo debes de vivir o cómo se deben de hacer las tradiciones familiares, que sería algo tan simple como respetar a tus mayores, hablarle de usted a tus abuelos o quizás en realmente llevar a cabo las tradiciones familiares como Día de Muertos o ir a misa los domingos. Ese tipo de disposiciones individuales es lo que es conforme va creciendo la opinión pública de los seres humanos y de acuerdo al clima comunicativo es en personas y ambiente. Las personas pueden ser la personalidad, actitudes y opiniones, también lo psicológico y lo económico. Y bueno, esos son los dos primeros puntos de las etapas de la formación de la opinión pública y los siguientes son. Bueno, el siguiente es el intercambio de puntos de vista entre los miembros de un grupo social, que bueno, sabemos que es el proceso de compartir tu opinión con otras personas, el saber qué piensa el otro acerca de un tema, y sabemos que obviamente vamos a tener puntos distintos de opinión, puesto que el contexto en el que nos desenvolvemos es diferente. Todos vemos y tenemos la percepción de algo muy diferente a otra persona. Y bueno, a eso se refiere esta etapa, este punto de las etapas básicas de la opinión pública. Y el siguiente sería la problematización del hecho, qué es lo que nos afecta y cuál es su importancia. Para esto quiero nombrar a la doctora Norma Lucila Ramírez, que ella estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM y se refiere a problematización al proceso de cuestionar y llevar a cabo la investigación de un problema o una opinión con respecto al contexto para así saber cuál es en sí eh, pues la opinión que tiene la mayoría de personas con respecto a algún hecho, alguna situación, a algún tema, tomando en cuenta que la mayoría de personas que tengan una opinión en común, pues sería la opinión más fuerte, ¿no? Sabemos que lo que opine la mayoría es lo que es más aceptado por la sociedad. Ese sería las dos etapas. Bueno, el quinto punto dice confrontación de puntos de vista con miras a integrar elementos básicos de coincidencia. Y aquí podríamos estar hablando de una charla sobre algún tema en específico de la cual los integrantes estén de acuerdo, pero con el fin de que todos tengan ese punto en común y para sacar características u otros puntos de vista que tengan entre ellos mismos. Podríamos poner como por ejemplo, ahorita está de moda lo del provida y el aborto, pero no entrar en debate, sino hablar cada grupo por su parte. Y el sexto punto dice proposición de vías de solución o alternativas a los aspectos variantes que ofrece el problema. En este punto podríamos decir que son dos partes las cuales quieren llegar a un acuerdo en donde ambas salgan beneficiadas. En este punto podríamos poner como por ejemplo una problemática de exigencia hacia el gobierno, pues el cual el gobierno va a responder de tal manera de que ellos mismos se beneficien y beneficien
a la otra parte. Y bueno, ese sería todo de mi parte. Bueno, de ahí sería el séptimo punto, que es el debate en torno a las proposiciones. Proposiciones viene del verbo proponer. Entonces, esto quiere decir que la opinión siempre está dividida, pues como ya sabemos, cada cabeza piensa diferente. Entonces, solo se afirma cuando está una opinión contraria, porque si no, no hay nada de qué debatir. El octavo punto es el acuerdo más o menos compartido sobre el modo que es o parece ser la vida de solución. Esto quiere decir que es muy difícil que una opinión se vuelva unánime, pero cuando se vuelve unánime, se vuelve una creencia de determinado grupo. El siguiente punto es la estimulación del consenso para pasar a la acción y completar el proceso. Esto quiere decir la retroalimentación y la información. Una vez que las dos partes que están como en discusión en su opinión pública logran como sacar todas estas dudas, llegan a este consenso, como lo decía ya mi compañera Carlita, para convertirlo en una creencia. Y por último, la última etapa es la difusión del criterio finalmente admitido por la mente colectiva. Esto quiere decir que una vez que se llegó a un acuerdo y que este debate, esta opinión pública que estaba como en conflicto llega a un acuerdo, esta se empieza a difundir ya teniendo todos estos argumentos para que las demás personas conozcan acerca del tema y cuál fue como el veredicto final. Bueno, una vez teniendo ya todo esto en claro, ya sabiendo cuáles son las etapas que conforman la opinión pública, queremos expresarles un tema que se nos hizo muy interesante, que al principio este tema se consideraba un tema tabú, que es acerca del matrimonio gay. De hecho, al inicio de esto, la misma iglesia decía que era un castigo divino y que el castigo era que no se les permitiría el acceso al paraíso. Sí, así como yo lo dije en los dos primeros puntos, que es de la opinión individualizada, creo que queda muy en claro, igual hice el ejemplo de la religión. Creo que cuando uno va creciendo, las mismas familias, conforme igual lo que ellos en su momento fue su opinión individualizada, de acuerdo a su primer entorno, que sería la familia, pues en ese momento también ellos creían y ellos crecieron con la idea de que está mal ser diferente, ¿no? Que está mal ser homosexual. Y de ahí mismo parte a que las personas cuando crecen, cuando ya pueden opinar, opinan de acuerdo a lo que escucharon en su primer núcleo, que es la familia. Entonces es muy importante que a veces siempre en las familias existe, como dirían, las ovejas negras, que conforme de verdad van creciendo y van escuchando diferentes opiniones y su ambiente de comunicación a lo mejor ya no es tanto la familia quien influye y van creando sus propias opiniones. Entonces, creo que ahí está muy marcado que cuando la religión en las familias, sobre todo en las familias mexicanas, son muy fuertes y son muy arraigadas en la mayoría de las familias. Entonces, así como en estos dos primeros núcleos que es nuestra familia, nos damos cuenta que nos dicen que está mal ser gay o por qué se casan las personas o que no pueden casarse ese tipo de personas, que en realidad son personas como todos nosotros, conforme va pasando el tiempo se va satanizando eso, ¿no? Así es, pero pues también ahí entra como la etapa de el debate con otras personas y el informarte, el investigar, el ahora sí que tener una opinión fundamentada y respaldada por hechos o por situaciones que tengan una validez y no solamente hablar o opinar por opinar, sino el estar bien empapados de ese tema para así poder tomar como la mejor opinión o inclinarte pues por lo que realmente es, ¿no? Y bueno, aquí yo creo que también entra la teoría de Elizabeth Newman,
del espiral del silencio, que es el aislamiento que tú sientes cuando quieres dar tu opinión acerca de un tema y pues la verdad tienes miedo al rechazo por pensar diferente a los demás. Entonces, pues también eso, la iglesia influye mucho o la religión en este caso influye mucho y hace que tú actúes de una manera diferente, aunque tu ideología sea otra. Pues yo como lo decía, o sea, para llegar a un acuerdo debe haber pros y contras y hay que debatir y hay que saber los puntos de vista de cada grupo, ¿no? Entonces, o sea, esto va de la mano con los otros puntos y del informarse y el saber el verdadero por qué. No nada más guiarnos por los tabús y por lo que nos han inculcado las generaciones pasadas, que bueno, que yo creo que en esta época ya se está como que yendo este tipo de cosas y ya cada vez somos más mente abierta y pues vienen más generaciones que ya están pensando diferente y que ya nacen aceptando ese tipo de cosas o incluso ahorita pues ya vimos que ya hay adopciones, entonces ya van a crecer con otro chip y pues esperemos que en un futuro nuestro México sea diferente y piense de otra manera. Así es, de hecho, como estábamos comentando en el transcurso de toda esta mesa de análisis, al final este tema a tratar llega a un cierre después de tener toda esta retroalimentación y todo el impacto que se ha logrado mediante todas las personas que han alzado la voz de esta práctica homosexual. Eh, Tanto es el impacto que inclusive el Papa Francisco en una de sus pláticas, en una de sus celebraciones, afirmó que todos somos hijos de Dios y que todos tenemos el derecho de ser felices, no importa que nuestra pareja sea de nuestro mismo sexo. Esto convirtió lo que es la opinión pública, que estaba en fricción o en desacuerdo y había como un punto radical a un punto radical B, llegando a un acuerdo y convirtiéndolo en una creencia como lo estábamos mencionando anteriormente. Aunque bueno, creo que igual a pesar de que el mismo Papa, por así decirlo, diga que no pasa nada y que a lo mejor no diga que está bien y que está mal, siempre va a existir las dos partes, ¿no? Siempre va a existir las personas que a pesar de escuchar eso, sigan en contra y no sigan creyendo que se merecen también ser felices como dos personas heterosexuales. Sin embargo, creo que igual hay personas que realmente tienen su creencia tan arraigada que lo que dice el Papa, por así decirlo, es lo que es, o sea, es lo que se tiene que hacer. Entonces, a lo mejor de una u otra manera, sí influye a que acepten y que digan, bueno, si él lo dice, pues sí. Pero aún así, como lo dice Yadira, creo que afortunadamente las creencias o las tradiciones que se tenían anteriormente se van modificando y van cambiando afortunadamente. Pero siempre van a existir esas personas que a lo mejor siempre quieran estar en contra de todo lo que está sucediendo o en contra del cambio, inclusive. Bueno, pues muchas gracias, Marian, por esa grandiosa conclusión. Yo creo que con esto nos despedimos de esta mesa de análisis. Que tengan muy buenas tardes. Bye.